Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isaac Quesada, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y esto es para cumplir con una evidencia de derecho laboral individual que dirige la maestra Carelia Hernández Arteaga y el reto es suspensión, rescisión o terminación laboral. Voy a empezar leyendo los tres casos a que se refiere el reto y después voy a hacer la argumentación jurídica para los tres casos, ¿no? El caso 1 se refiere a una persona que se llama, es hipotético, se llama Marta Maya Ramírez, es empleada de la empresa Arcilla SPRDRL y actualmente se desempeña como ayudante general de campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio del 2020. El día de hoy, 19 de julio de 2021, es decir, un año y casi un mes después, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo los siguientes términos. Por medio de la presente, Michoacán, 19 de julio de 2021, dice que presenta la renuncia con carácter irrevocable, precisando que las condiciones de trabajo en ingreso eran de junio de 2020, desempeñando fechas, el puesto de ayudante general, con un sueldo por hora de 160 y sábados de 9 a 15 y de 8 a 5 de la tarde diario, ¿no? Es decir, trabajaba de lunes a sábado con domingo de descanso. Siempre dice que obedece su renuncia a razones de índole personal y dice en esta misma carta que es una renuncia voluntaria por así convenir a los intereses de ella. Al final menciona, reconozco y certifico que a la presente se me han pagado íntegra y puntualmente la totalidad de los conceptos que generé y manifiesta que no se le adeuda cantidad alguna por concepto de salarios denegados, vacaciones, tiempo extraordinario, prima vacacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice que no sufrió ningún accidente y pues queda como una renuncia, manifiesta ella que es una renuncia voluntaria y dice que al final, dice, sin más por el momento, agradeciendo la oportunidad que me dieron de colaborar, a sus servicios me despido de ustedes, ¿no? Y ya firma Marta Maya Ramírez. Bueno, voy a leer primero, muy caso por caso, y voy a tratar de no tardarme mucho aquí porque ya llevo 2 minutos y medio. El primer caso, bueno, aquí la cuestión es, me llamó mucho la atención lo que estuve investigando en relación a cómo, sobre todo ahora con las nuevas reformas al sistema judicial mexicano, en el que pues ya no, a partir, sin más, no recuerdo, de 2008, ya no es revisión de los juicios por expediente, sino más bien entra la parte oral, ¿no? La oralidad en el juicio. Entonces es donde cada abogado debería de tener una capacidad de argumentación jurídica, de storytelling, según lo que he leído, lo que he escuchado en algunos documentales y demás. Entonces, yo lo que quise hacer y busqué un poco también de cuál sería la más correcta, digamos, argumentación, ¿no? En este caso hablamos de una argumentación jurídica lógica, ¿no? En donde se revisan primeramente los hechos, es decir, qué pasó, la norma, o sea, qué norma aplicaría o qué dice la ley en relación al hecho que se está analizando, en este caso la renuncia voluntaria de Marta, la subsunción, que se refiere cómo encaja lo que pasó con la regla, ¿no? O sea, en dónde encaja. Y la consecuencia, o sea, qué efecto jurídico procede, en este caso, qué es, ¿no? Se refiere a terminación, suspensión o rescisión, que es la pregunta que debemos responder para este reto. En el primer caso, la calificación jurídica es terminación de la relación laboral. Los hechos relevantes: la trabajadora presenta renuncia expresa por motivos personales, reconoce pago de conceptos y se le otorgaría el finiquito. ¿Cuál es la norma aplicable en este caso? La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 53 que son causas de terminación, así dice concretamente en este artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo en su fracción primera el mutuo consentimiento de las partes. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, artículo 53, repito, ¿no? Tomado de la página de la Cámara de Diputados. Subsunción: no hay un incumplimiento grave imputable al patrón ni al trabajador que active rescisión. Tampoco se trata de una interrupción temporal de obligaciones, o sea, no hay suspensión.
Aquí el elemento decisivo es la voluntad extintiva del trabajador expresada por escrito, que produce el fin del vínculo laboral por consentimiento para concluirlo. En este caso, corresponde una terminación de la relación laboral conforme al artículo 53, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. El caso segundo, que se refiere a un decreto que se publicó por parte del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, pasado 15 de julio de 2021, respecto a la pandemia que todos conocemos. Y dice, como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil de México. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arcos Textiles de México, que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo del 2009? En este caso, el caso número 2, estamos hablando de una declaratoria de contingencia sanitaria y paralización del sector textil. La calificación jurídica aquí es una suspensión temporal por contingencia sanitaria. Hechos relevantes, autoridad competente declara contingencia sanitaria y esto implica paralización de labores del sector. La Ley Federal del Trabajo dispone a la letra, dice, el artículo 42 bis, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria que implica la suspensión de las labores, estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley, también tomado de la página de internet de la Cámara de Diputados. Y el propio artículo 429 señala, en su fracción cuarta, establece el efecto económico. El patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión. Sería un día de salario mínimo, equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión. O sea, se le va a pagar, aunque ganen más, se les tendría que pagar el mínimo por cada día, ¿no? Que, pues no sé en cuánto andaba en ese momento, pero ronda entre los 200 y 300 pesos, si más no me acuerdo, ¿no? Sin que pueda exceder de un mes. Está interesante eso, ¿no? ¿Cuál es la subsunción aquí? ¿Cuál es la relación entre la realidad o lo que pasó con la norma? La contingencia sanitaria funciona como una causa ajena a la voluntad de las partes, que impide temporalmente la prestación del servicio. Por ello no se extingue el vínculo, se suspenden. Obligaciones principales, trabajar, pagar salario ordinario, pero la ley sustituye el salario por la indemnización limitada del artículo 429, es decir, el pago del salario mínimo, de un salario mínimo diario, hasta por un mes, ¿no? Conclusión, estamos ante una suspensión temporal por contingencia sanitaria con pago de indemnización conforme al artículo 42 bis y 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Caso 3, inasistencia injustificada de Armando Rosas Morales. Es una persona que faltó más de tres veces, según lo que menciona en este caso. Por ejemplo, voy a leer rápidamente aquí. Dice, Armando Rosas Morales trabaja en una finca agrícola en la cual se desempeña cortador de fruta por temporada junio-diciembre de 2021. O sea, 6 meses. Entonces dice, en el caso de que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio de 2021 sin notificar a la empresa el motivo de su ausencia. Hoy es 19 de julio del 2021, por lo tanto el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por la inasistencia que corresponden. Y el día de hoy, 19 de julio, se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, es decir, el patrón se presentó al domicilio del empleado para notificarle el despido. Aviso que es recibido por el empleado, ¿no? También lo recibió el empleado este aviso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En este último caso, pues simplemente se refiere a un despido que está basado en el artículo 46, que señala en la Ley Federal del Trabajo, el trabajador o patrón podrá rescindir en cualquier momento de la relación laboral del trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad, ¿no? Entonces, se refiere a que hay una rescisión, no suspensión ni terminación. Hay un aviso de rescisión, lo cual es una notificación, y entonces no hay imputabilidad para el patrón, pero sí para el trabajador, conforme a los artículos 46, 47, fracción décima de la Ley Federal del Trabajo. Los tres supuestos muestran cómo la Ley Federal del Trabajo estructura respuestas distintas de acuerdo a renuncia, terminación, contingencia sanitaria y inasistencia reiterada. Esto es coherente con la función del derecho del trabajo
descrita por la doctrina. El derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada, y cuya función es producir el equilibrio mediante la relación de la justicia social, de acuerdo al autor de Buen Lozano. Y también con la visión de Trueba Urbina, al concebirlo como un sistema que protege, dignifica y tiende a reivindicar a quienes viven de su trabajo. En suma, la correcta calificación jurídica no es formalismo, sino garantía de justicia social en casos concretos. Esto es muy importante. Muchas gracias. Saludos.